más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Bueno, pues esta noche vamos a conversar con José Antonio Meade, quien este fin de semana ya te registraste, Pepe. Ya me registré. Como el candidato presidencial. Se van a llevar sorpresas hoy en tu auditorio. Todavía no soy candidato. ¿Todavía no? A ver, la gente piensa, ya casi piensa que terminó la elección, y la verdad es que en la parte del partido, del partido que estamos, apenas los candidatos fuimos a pedir nuestro registro. Se nos debe de dar antes del 30 de marzo y a partir del 30 de marzo empieza la campaña. 1 de abril, ¿no? No, creo que es 30 de marzo. El 30 de marzo ya comienza la campaña. Es correcto. Ahora tú dices esto es Viernes no Santo, empieza, además. es Viernes Santo. Y tú eres creyente, ¿verdad? Sí. Eres un hombre de fe. Iremos a dar el pésame en la mañana y arrancando en la noche. Sí. ¿Vas a misa? Sí, todos los domingos. ¿Todos los domingos vas a misa? Todos los domingos y fiestas de guardar. También. Hay que pedir, hay que encomendar. Y hay que dar gracias, hay que hacer las tres cosas. Sí, claro, porque no le puedes dejar todo al Todopoderoso. Y mucho que pedir. Así es. A Dios orando y con el mazo dando. Oye, bueno, andamos en las dos cosas. En las dos, el 30 de marzo, entonces. Ahora, en ese evento de este fin de semana, en el que vas y te registras ya como el candidato presidencial de la coalición Todos por México, que es PRI, Verde y Nueva Alianza. Así es. Hablas de esta propuesta, esta iniciativa de quitar el fuero. Sí, mira, y lo hicimos ese día porque tenía dos elementos simbólicos importantes. Era el registro de la candidatura y además se aprobaba en la lista de los candidatos plurinominales. Y nosotros hemos insistido a lo largo de la precampaña, y además hemos insistido siempre, muy consistentes con una vida ya de servicio público, que no debe de haber más privilegio que el de ser mexicano y que nadie puede estar por arriba de la ley. Y hoy el fuero, que en sus orígenes tenía otra concepción y otro sentido. En sus orígenes, si uno se acuerda, el fuero estaba pensado pues, en la época de Victoriano Huerta. Para la libertad de expresión. Para defender a Belisario Domínguez. Y hoy la verdad es que el fuero se ha convertido en un símbolo atrás del cual la gente tiene la impresión que se están escondiendo casos de corrupción. Y una vez entrarle con claridad... ¿Pero es solo una impresión, Pepe? Mira, el fuero pospone la entrada de la prescripción. Esto es, si alguien comete un delito, puede, mientras tenga fuero, no enfrentar un procedimiento. Pero una vez termine el encargo y terminado el fuero, empieza a correr de nuevo la prescripción, por lo que si alguien comete un delito, el fuero no interrumpe la posibilidad de llamarlo a cuentas. Pero ¿para qué nos esperamos? ¿Para qué generamos dudas? La idea es muy clara y yo creo muy contundente. Nosotros queremos gobernar sin ningún privilegio y queremos hacernos acompañar de gente que esté dispuesta a participar en el gobierno sin ningún privilegio. Y hoy el fuero se convirtió ya en un símbolo de ese privilegio y sentíamos que era bien importante mandar a una señal contundente de que nosotros queremos encabezar un gobierno sin privilegios. Ahora, te arropa un partido que tiene la marca del sello de la corrupción pues en todos lados, ¿no? Y fíjate que la verdad es que nadie tiene el monopolio de la corrupción. Pues no lo tiene la exclusividad, pero si tú preguntas... Pero déjame decirte que es bien importante reivindicar en la campaña. Yo creo que es bien importante reivindicar el servicio público. Y es bien importante reivindicar a la militancia de los partidos. Hay priistas malos. Esos priistas o ya están siendo sujetos a proceso o deben de estarlo, en cualquier caso. Y hay panistas malos y hay perredistas malos y todos deben enfrentar un proceso. Pero vale la pena que reivindiquemos al sector público. Yo soy hijo de un servidor público, de mi papá, por parte de padre, por parte de madre. Mi mamá también fue servidora pública, daba terapias a niños que tenían discapacidades auditivas. Y el servicio público es una tarea que por mucho tiempo se pensó que dignificaba, que era un espacio de honorabilidad. Eso hay que recuperarlo, porque México necesita buenos servidores públicos. ¿Harías una diferenciación entonces entre servidores públicos y políticos? Porque la clase política está completamente desprestigiada. Clase política también hay muy buena. Y no, también vale la pena reivindicarla. Pues sí, tiene que haber. Pero... Yo he trabajado con ella por muchos años y la verdad es que es una clase política creativa, entregada, generosa, que pone los intereses del país por delante de ellos y hay que reivindicar también eso de la política. Sí. ¿Y fuiste cómplice? No, están en la cárcel.
Y están en la cárcel con pero cargo... ¿Están en la cárcel todos los que son? Haz cuentas y sin pretender ahí ponernos ni en épocas ni circunstancias, pero suma un poco a tu memoria y que nos escuche cuántos gobernadores habían sido sometidos a proceso entre 1960 y el 2018. ¿Y cuántos de esos se sujetaron a proceso en los últimos 3 años? La verdad es que si sumamos todos los que se habían sujetado a proceso antes del 2015 y lo comparamos con los últimos 3 años, fue un proceso además bien complicado, porque no era como antes que hablabas tú por teléfono y decías, oye, perdiste la mano de póker, entonces te toca irte a vacacionar a Reno un ratito y ya luego sales y vemos. Aquí hay que armar los procesos, convencer a los jueces y ser exitosos en lograr que los procesos terminen como deben de terminar. Y es un proceso donde nosotros jugamos un papel muy importante. Yo mismo jugué un papel muy importante en el armado de muchas de esas investigaciones, pero no solamente en el armado de las investigaciones, en la posibilidad de que los ciudadanos y la sociedad tengan mejor visibilidad de lo que pasa en el Congreso. Fíjate lo que se hacía en la Secretaría de Hacienda, particularmente en el SAT. Una vez al mes publicábamos todas las empresas fantasmas, todas las empresas que no tenían materialidad para darte un servicio, una vez al mes. Las empresas tenían posibilidad de defenderse, de acreditar que sí podían dar servicios, pero cuando no lo podían acreditar, quedaba firme que eras una empresa fantasma y en consecuencia las facturas que expidieras no se podían deducir. Y un mes antes de irme a la Secretaría de Hacienda publicamos el 100% de todos los contratos que firmó el gobierno federal. Eso quiere decir que hoy la gente puede con solo meterse a la hoja ver planeación, presupuesto y contrato. A quién se le dio, por cuánto, de qué manera, si la empresa tenía materialidad o no. Y eso nos permite, yo creo, un avance muy importante en que no sea solamente el gobierno el que revise, que no sea solamente la auditoría, sino que cualquiera pueda revisar con toda transparencia cómo vamos. O sea, durante todos estos años tuyos como servidor público, ¿tuviste que ser cómplice o hacerte de la vista gorda? Nunca. Mira, soy el secretario que más denuncias penales ha presentado. El secretario que ha participado en más procesos de inhabilitación de servidores públicos. Y cuando estuve en Sedesol, en donde hicimos nuestras propias investigaciones, empezamos un proceso de auditorías que terminó en que se separaran a 460 servidores públicos. La verdad es que el servicio público es un espacio de servicio. Mira, en esta contienda, y yo creo que es interesante, el único que lo que ha acreditado en 20 años es querer servir soy yo. Pues yo no he ambicionado el poder y no he ambicionado llegar al poder para servirme del poder. Yo lo que he buscado siempre es trabajar para que le vaya bien al país sin ningún afán de buscar el poder. A ver, y no me ha ido mal, ¿eh? No te ha ido nada mal. Este fin de semana también ocurre algo que me parece que es muy importante que hablemos, que es la publicación de las listas de candidatos a diputados y senadores plurinominales. Y la opinión publicada, digamos, dice que este es un punto de quiebre con el presidente Peña, porque no aparecen muchos de los que, al menos 2, digamos, ¿no? Yo diría Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Rosario Robles, quien estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Esto fue porque tú así lo quisiste? Mira, es una buena lista. La verdad... No me estás contestando la pregunta. No me digas tú desde... Yo soy Ana María Salazar y los invito a que me acompañen en Gabinete de Seguridad, el único programa en México en donde abordamos en detalle los problemas de seguridad nacional, seguridad pública y hasta de seguridad personal, todos los domingos a las 8:30 de la noche, los lunes a las 10 de la noche, aquí por el financiero Bloomberg. Los espero. La publicación de las listas de candidatos a diputados y senadores plurinominales. Y la opinión publicada, digamos, dice que este es un punto de quiebre con el presidente Peña, porque no aparecen muchos de los que, al menos 2, digamos, ¿no? Yo diría Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Rosario Robles, quien estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Esto fue porque tú así lo quisiste? Mira, es una buena lista.
La verdad... No me estás contestando la pregunta. No me digas tú Es que no me estás contestando la pregunta. Estamos dándole contexto. Para que podamos platicar de la lista, de quiénes vinieron. Así vengo yo también bien afilado. Sí, bueno, pues. Es una buena lista y la preparamos con mucho cuidado. ¿Qué tiene que tener una lista de candidatos Pues a diputados? Representatividad. Tiene que ir gente que pueda sacar adelante una agenda legislativa. Queremos ser gobierno y queremos ser capaces de desarrollar una agenda legislativa. Tiene que tener equidad, tiene que tener jóvenes, tiene que tener representatividad regional, tiene que tener representatividad de las diferentes fuerzas que participan en el partido. Y si uno revisa la lista, es una buena lista. Es una lista representativa en lo regional, representativa en lo sectorial, con figuras que mandan señales importantes de acercamiento con la cultura, de acercamiento con el tema y con la agenda de las mujeres, de acercamiento con las Fuerzas Armadas. Hay una presencia importante del Ejército y de la Marina. Entonces, la verdad es que lo que se trató de hacer en la construcción de las listas era que fueran listas de las que nos sintiéramos bien, que mandaran la señal de cómo queremos gobernar, que mandaran la señal de que tenemos capacidad de sacar adelante una agenda legislativa y también, y se valen las elecciones, que mandaran una señal de contraste. Cuando nosotros vemos las listas que tenemos enfrente, esa lista pinta bien, esta lista compara bien. Y yo creo que esa es la parte relevante de sacar de las listas. Ya diste el contexto, ahora responde esa pregunta. ¿Es un punto de quiebre? Es una decisión importante en donde se participan todos. Y aquí déjame decirte respecto al quiebre. Porque no solo palomeaste, Pepe, o sea... Todos, a ver, participamos en un espacio amplio de reflexión y de análisis para que la lista nos quedara muy bien. No me des el avión, Pepe Mit. Esa se la debes a Andrés Manuel López Obrador. Es buenísimo. El doctor Mit. Le mandamos un saludo. Porque, a ver, nos posicionó re bien como marca. Claro. Cuando haga su autopsia y vea por qué perdió, una de las razones por las que perdió es porque me ayudó a posicionarme re bien. Doctor Mit. El doctor Mit. Le mandamos un saludo y un abrazo. Bueno, pero vamos a hablar de estos dos casos en particular, Rosario Robles y Gerardo Ruiz. Nunca estuvieron considerados. No, sí, cómo no. En la comunicación pública y en la imagen pública, pero no en las listas. En las listas... Ahora, ¿las ausencias mandan una señal también? Mandan señal ausencias, mandan señal presencias, pero aquí yo creo que lo que es relevante, porque es un tema del que se platica mucho, ¿de quién y de qué me quiero yo deslindar? Yo me quiero deslindar de Ricardo y de Andrés. Y me quiero deslindar de los problemas que no están bien resueltos, porque esa es la contienda. En la boleta vamos a estar Ricardo, Andrés y yo. Y el deslinde es respecto de ellos. La gente quiere honestidad. Pues hay 20 años de vida honesta. Del otro lado, pues hay bastante menos años de trayectoria y de experiencia y bastante más cuestionables. De mí no se puede hablar de un solo negocio, punto. Deja tu negocio hecho desde el poder, de un solo negocio. De mí no se tiene dudas de cómo he vivido, de mí no se tiene dudas de la honorabilidad. Ese es el deslinde que están esperando los mexicanos, porque quien está en la boleta es Andrés y Ricardo. Y regreso al tema que planteabas tú del fuero. Tú decías, bueno, ¿por qué el fuero es importante? Lo digo para eliminar privilegios, pero hay otra reforma que yo he dicho que es bien importante, que es la de darle autonomía a los ministerios públicos. Cuando tú planteas este debate en las contiendas, lo que la gente te contesta, lo que te contesta Andrés y lo que te contesta Ricardo, es yo voy a meter a fulano y a sutano a la cárcel. ¿Yo qué digo? Yo lo que digo es yo estoy dispuesto a que el Ministerio Público me meta a mí a la cárcel si fallo. Esa es la diferencia entre buscar un Estado de Derecho y saberse por abajo de la ley o sentir que estás por arriba de la ley y que lo puedes dirigir. Y en ese contexto yo creo que los contrastes se ven con absoluta claridad. Una gente que ha vivido siempre respetando la ley y que está dispuesto a hacerlo cuando sea presidente, y dos candidatos, en particular Andrés Manuel, que ve el del poder un espacio autoritario en donde puede resolver lo que quiera. Eso es contra lo que estamos peleando en esta elección y eso es lo que es relevante. Aquí vamos a tener que escoger entre un modelo autoritario y un modelo de libertades, entre un modelo que le apuesta a que sigamos creciendo y un modelo que le apuesta a que vayamos para atrás. Estamos en una época en donde la contienda es real,
en donde la contienda es de a de veras, en donde la contienda es contra candidatos que todos tienen posibilidad de ganar y en donde lo que se espera de nosotros es saber qué pensamos de la corrupción, qué pensamos de la economía familiar, qué pensamos de la amnistía, qué pensamos del aeropuerto, qué pensamos de la educación, qué pensamos de si Napoleón está o no en las listas, si pensamos que tener a Néstora es una buena idea, si nos sentimos más contentos con una lista que refleje el respeto a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está en juego en la elección. A ver, se dice, el doctor Meade no despega, el doctor Meade no levanta, el doctor Meade no, quizá entre los mismos priistas también, pero déjame hacer cuentas de las tres. El doctor Meade arranca el 14 de diciembre en cero. Si uno revisa el modelo de comunicación política, que son lisa y llanamente las reglas del juego de qué podemos decir y cuánto, ese modelo de comunicación política dice que la campaña arranca el 30 de marzo y que un elemento fundamental en la campaña es la equidad y que la equidad implicaba que nadie pudiera adelantar más temprano que los demás. Del 30 de marzo hasta el 11 de febrero, pura intercampaña. Esta cosa rara, medio bautismal, medio extraña, absoluta y profunda, como muchas otras cosas. Del 11 de febrero al 14 de diciembre, precampaña. Hablar con los militantes en la forma como cada partido hubiera escogido procesarlo. Y antes del 14 de diciembre, nada. Si yo hubiera venido aquí a tu programa, y yo me acuerdo, porque yo me preparo siempre para... ¿no? Eso dijiste la vez pasada. ¿Y tú qué me decías? Oye, vas, no vas, quieres, no... ¿Y yo qué decía? Estoy chambeando en lo mío. Que es en lo que andaba además. Pero ahora me platicas cómo... Si yo hubiera dicho en tu programa, sí quiero, yo hubiera puesto un tuit, el INE me hubiera negado el registro, porque hubiera considerado que estaba yo haciendo un acto anticipado de campaña. En teoría, antes del 14 de diciembre, solamente podían los partidos promover valores democráticos. Andrés interpreta que la promoción de valores democráticos es meter 3.7 millones de spots promoviendo su figura. Ricardo, 1.4 millones de spots. Suponte que cada spot costara 3,000 pesos. Eso quiere decir que Andrés invirtió en su marca con recursos fiscales casi 10,500 millones de pesos. Y Ricardo, casi 4,500 y yo cero. Entonces, la evolución que ha tenido la candidatura, que parte de cero, la única además que parte de cero, es bastante buena. Es una evolución que en 4 meses, contra 2 años y contra 18 años, me pone a tiro de piedra. Está bien, pero ¿te va a alcanzar? Ahora sí que haya sido como haya sido. Va a alcanzar, tú le entraste, me va a sobrar. ¿Te va a sobrar? Sí, a ver, yo le entré tú con le esa entraste convicción, a las reglas del juego, ¿no? Y pero así además, está. Habiendo revisado los números. Es bueno para los números. Eso me sale re bien. Eso te sale bien. Sale mejor que otro, pero bueno, habiendo revisado los números, también las otras me salen bien. Pero sí, por eso yo dije no, no imagino. Bueno, habiendo revisado los números, yo pensaba 2 cosas que sigo pensando. Uno, esta elección es bien importante. La verdad es que yo, como nunca, tenemos perfiles y disyuntivas que sí plantean 2 rutas muy diferentes para el país. Y en esta precampaña y en estos días la hemos visto con claridad. A ver, 100,000 millones de dólares de inversión comprometida en la reforma energética. ¿Le vamos a echar para atrás? ¿Qué vamos a hacer con esos 100,000 millones de dólares en inversión y en empleo? Andrés dijo que iba a revisar los contratos. A ver, suspenderlas. ¿De cuándo acá? A ver, aquí todos los que nos están oyendo que tienen un contrato, pues, ¿quién llega aquí a revisar el contrato? O sea, o hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho. 100,000 millones de dólares de inversión. Pero revisar el contrato no es ir en contra del Estado de Derecho. A ver, el contrato hay que ya revisar se revisó, los contratos. El contrato se revisó, se suscribió, fue transparente, lo veíamos en televisión, lo conoce el mundo, lo conoce quien lo suscribieron. Pues la verdad es que los contratos se perfeccionaron en sus términos. Puede uno revisar si en el proceso del contrato hubo alguna anomalía, y eso también ya se revisó. Pero el contrato, tú imagínate que alguien llegara en un contrato que firmaste tú con la empresa y que dijera, pues yo voy a revisar el contrato. ¿Pero por qué vas a revisar si el contrato lo firmaste tú con la empresa? Podemos revisar si hubo alguna anomalía en el proceso de firma del contrato, pero el contrato pues representa para quien invirtió, mexicano o extranjero, pues certeza de condiciones. Nadie puede en México, a ver, es un principio constitucional el que no se puede aplicar la retroactividad. Puede uno revisar si los contratos estuvieron bien dados, y si no estuvieron, entonces, que se deslinden responsabilidades. Pero acá el planteamiento es, ¿hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? ¿Se puede invertir en México
nacionales y extranjeros con seguridad, o puede alguien autoritario llegar y decir a mí no me gustó y con cargo a eso violentarlo. 1. Y 2, 100,000 millones en lo que llevamos, ¿le vamos a parar? Ya no vamos a dejar que la gente invierta en el sector energético, vamos a condenar a Pemex a quedarse sin esos recursos y sin esa tecnología, vamos a echarnos para atrás en la reforma educativa, vamos a volver a hacer que las niñas y los niños sean expresiones y sean rehenes de las peores expresiones que hemos tenido en México alrededor de la educación. ¿Por qué le entro a este proceso sabiendo que iba a ser difícil? Porque es bien importante, porque yo tengo 3 hijos y quiero que mis hijos vivan en un México mejor. No solamente es bien difícil, está bien cuesta arriba. O sea, yo te digo, yo no sé y si te va a alcanzar o no. Bueno, o sea, uno le entra pensando en que va a ganar. O sea, yo no te... Estando seguro, ¿eh? Bueno, estando seguro de que va a ganar. Porque es importante. Y porque es importante, vale la pena en esto no es un acto de fe. Ahora sí que aunque vayas a misa todos los domingos. Son números. Si Son parto números. de 0. ¿Cuánto vas abajo, Sí, Pepe? No, bien poquito, ¿eh? La verdad es que es una elección que se ve bien cerrada y es una elección en la que si tú preguntas por quién vas a votar o quién crees que va a ganar, se ve bien cerrada también. Es una elección que va a ser bien competida. Son tus números esos. No, esos son los de todos. La verdad es que hay... O sea, se habla de una diferencia entre el puntero y quien se esté disputando el segundo y el tercer lugar de déjame hacerte cuentas. 2 dígitos. ¿Quién era el puntero en el 2000 en marzo? Sí, ya ¿Por nos lo sabemos. ¿Y qué le pasó? No, yo estoy de acuerdo contigo en que todavía no se acaba. Esto todavía no se acaba. ¿Quién era el puntero, por cierto, quién era el puntero en el 2006? Andrés. Ya sabes quién. Ya sabes quién. Y ya sabes qué le pasó. Y la diferencia era más grande. Le va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? No te puede quedar mal. No. Va a reincidir. Va a volver a ser como siempre. A ver, le vamos a ganar. Y en ese contraste yo estoy seguro que no nos vamos a equivocar. Pero tú traes un lastre, doctor Meade. Adela, y el candidato, otra vez es el PRI y otra vez es el gobierno. La gente vota por los candidatos. ¿Te lo vas a sacudir, sí o no? Me lo sacudo con 20 años de vida honesta, me lo sacudo con mi trayectoria, me lo sacudo con mi congruencia, me lo sacudo con mis propuestas. Yo soy el que contiene en esta elección, yo soy el que estoy en la boleta, yo soy el que coordino mi campaña y yo soy el que voy a presentar frente al electorado con todas mis características. ¿Quién manda en la campaña? Yo mero. Tú. Qué bueno estuvo el Yo Mero, también lo tengo que reconocer. Otros no me han gustado, pero el Yo Mero es bueno. ¿Costó trabajo? Una vez que te dijeron y que todos supimos que tú serías el candidato, bueno, pues había otros que querían, que aspiraban, suspiraban, etcétera, ¿no? ¿Costó trabajo esto que llaman ustedes la operación cicatriz? Se ha dado, ha habido diálogo, ha habido participación, ha habido inclusión, pero yo te diría sobre todo un elemento fundamental. Hay conciencia de lo que está en juego para el país y lo que está en juego para el país es mucho más grande que la ambición de cualquiera de nosotros en lo personal. Y eso es lo que más ha ayudado a que construyamos un espacio de inclusión. Todos estamos conscientes de lo importante que es que esta elección salga bien, que en esta elección no nos equivocamos y que en esta elección no perdamos rumbo. Y el principal elemento en esa operación es esa, disposición de inclusión, sí, pero sobre todo convicción de todos de que para el país es muy importante que no perdamos rumbo. Déjame hacerte 2 preguntas rápidas y luego a mí me gustaría recordar la vez anterior que estuviste por aquí, ¿no? Y que hablamos de asuntos también, pues que a mí me parecían importantes en el momento de coyuntura. Hablabas de las instituciones. ¿Se está haciendo un uso faccioso de las instituciones en contra de tus adversarios? Mira, a ver, déjame porque plantearlo. ese es el señalamiento. Sí, yo sé que es el señalamiento. Que ha ido a dar hasta la OEA. Sí, en la OEA, por cierto, en donde dicen que es bien importante que en las campañas se investiguen a los candidatos y que ese es un señalamiento importante. Déjame hacer alguna reflexión de nuevo y de nuevo yo quisiera más bien concentrarme en el futuro. Andrés Manuel puede explicar de qué vive o no. ¿Saben? ¿Puede explicar de qué vive o no? Tiene sus formas. De explicar de qué vive los últimos 15 años. ¿Valdría la pena que lo explicara? Pedirle que lo explique es hacer un uso faccioso de las instituciones. Si yo tuviera a mi familia viviendo en el extranjero, los hubiera ido a visitar más de 60 veces. En este programa, ¿tú me pedirías explicaciones? Sí, claro. Si yo tuviera una fundación y en esa fundación una asociación civil
hubiera construido un edificio, me pedirías explicaciones. Sin duda. Si yo tuviera una planta industrial, ya deja tú qué hago con ella. Si yo fuera dueño de una planta industrial después de 20 años de servicio público y 5 secretarías, ¿me preguntarías sobre el origen de esos recursos? Sin duda. Si se la hubiera vendido una empresa fantasma, ¿me llamarías a cuenta sobre ello? Y si todo ello constituyera un tema en donde pudiera haber alguna ilegalidad, ¿debería yo de rendir cuentas o no? Y te pongo un ejemplo más cercano. Toda mi gestión, mis 20 años, he sido objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera apuntado alguna irregularidad, ¿se valdría que yo dijera que está siendo facciosa la Auditoría Superior de la Federación? ¿O frente a lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, se esperaría que yo diera respuesta en los dos niveles, que le diera respuesta a la Auditoría Superior de la Federación y que le diera respuesta a una ciudadanía que va a votar por un presidente y que tiene que estar seguro, entre otros muchos atributos, no solo de que esté preparado, no solo de que tiene ideas, no solo de que las puede defender, sino que es honesto y que es honorable, que está al centro de lo que nosotros pensamos. Y en esas definiciones no participa la autoridad no te habla un día por teléfono y te dice, oye, manda a tu familia a vivir fuera. No te habla y te dice, oye, yo que es re buena idea que compres una planta industrial porque seguro puedes sacar una lana. Eso me queda claro, eso me queda claro, pero la pregunta es entonces, a ver si entendí bien, ¿tú crees que la autoridad debe ser expedita cuando se trata de candidatos? Debe ser expedita. Porque hay otros casos siempre donde no es tan expedita. Adela, la autoridad debe ser expedita, por ejemplo, ¿no? Siempre, en todos los casos. En todos los casos debe ser expedita la autoridad. Sí, bueno, pero la pregunta, a ver, no es casual que en unos sea expedita y en otros no. La pregunta de fondo es cierto o no es cierto. O sea, ¿el dato es cierto o no es cierto? Ok, estoy de acuerdo contigo. No lo sé, yo no lo sé. Pues ahí está, que se investigue, los contratos. Pues que se investigue. Y si se investiga, ¿se está haciendo un uso faccioso a la autoridad o no? Pero tampoco es casual, ¿no? En política no hay casualidad. Adela, yo sí quiero saber por quién voy a votar y quiénes son mis opciones. Y entonces, ¿qué plantea? La respuesta que tú diste ahorita es la respuesta correcta. Ajá. Hay una gente que tiene una planta industrial y hay un candidato. Quiero saber si es cierto o no es cierto. Pues que se investigue. Pero también quiero saber si es cierto lo de Odebrecht, porque tú vienes con un partido y es el paquete, que es el PRI. Yo quiero saber si y que me lo digan igual de rápido, ¿eh? Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Quiero saber si es cierto o no es cierto. Porque se investigue. Pero también quiero saber si es cierto lo de Odebrecht, porque tú vienes con un partido y es el paquete, que es el PRI. Yo quiero saber si y que me lo digan igual de rápido. Que se investigue. Y cualquier cosa mía. A ver, dime una. No, todo el mundo dice que eres un buen candidato con un muy mal partido. Pero no dice que soy un buen candidato, dice que soy una gente honesta. ¿Sí? Dime una. Y respecto de la que haga, de la que hubiera, pues yo sería el primero en pedir que fuera expedito. Es mi historia de vida la que está siendo evaluada. Ni un solo cuestionamiento en 20 años de servicio público. Lo que está al centro de esta elección, entre otros muchos elementos, es que queremos tener un líder honesto. Ahí están esos 20 años puestos sobre la mesa en el escrutinio público y de las autoridades por 20 años, sin un solo escándalo. Sumado a eso, preparación. Sumado a eso, ideas que puedo defender y manera de darle rumbo al país. Pues no hay forma que no gane, y lo digo con absoluta seriedad, con absoluta certeza. Lo que está en juego es nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Y frente a lo que está en juego... ¿Te va a alcanzar el tiempo para que esto que me dices permee? A ver, si la campaña todavía no empieza. La campaña empieza el 30 de marzo y el contraste entre los perfiles y las ideas es evidente. Entonces, no me queda ninguna duda que voy a ser capaz de convencer, por eso, que voy a ser capaz de convencer, pues soy el único que se puede parar y decir, aquí estoy.
Llevo 20 años de explicar cómo vivo, llevo 20 años de dar resultados, llevo 20 años de plantear soluciones a problemas que hemos venido enfrentando. Y esto es lo que creo que debemos hacer en seguridad, y esto en corrupción, y esto en crecimiento. Y ni el perfil, ni las ideas, ni las propuestas están en capacidad de presentarlos quien hoy tengo por delante. Y en la elección lo que se escoge es el rumbo del país, y quien para el país implica mejor rumbo, y por eso estoy participando, soy yo. Bueno, hablabas de la boleta. ¿Qué opinas o qué opinión te merece el que muy probablemente no estén en la boleta? Quizá Margarita Zavala, no sé, el Bronco parece ser que no, Ríos Peter parece ser que no, Andrés Manuel López Obrador ya dijo que todos deberían de estar. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que debía desahogarse el proceso. Yo creo que la participación de las voces independientes es algo importante que se ha venido consolidando en México como una alternativa de participación que vale la pena que se revise. Yo creo, y es muy parecido a lo que creo en los demás casos, que hay que darle espacio a que el proceso se desahogue. No creo como Andrés, que él decide quién sí y quién no. Yo creo que le toca a la autoridad, pero a la autoridad en un proceso de diálogo. El estándar que se le puso a los independientes es un estándar riguroso. Te lo pongo en perspectiva. Hay más votos en favor de Ríos Peter que militantes en el PAN. Entonces, si hay una reflexión de equidad, si hay un proceso que se tiene que desahogar para saber qué pasó. Las firmas y su validez, pues yo creo que tiene que discutirse bajo qué criterio, de qué manera, con qué grado de certeza, y hay que esperar a que el proceso se dé para ver quiénes están y quiénes deben de estar, y hay que hacer una reflexión que yo creo que es interesante de equidad. Sí llama la atención, en el caso de Ríos Peter, incluso considerando que todas las firmas y las imputaciones que se hacen alrededor de las firmas fueran ciertas, hoy hay más votos en favor de la participación de Armando que militantes en el PAN. Entonces sí hay una reflexión interesante y un diálogo que tiene que agotarse con el INE y con los independientes, y yo creo que nosotros tenemos que construir un ambiente como candidatos responsables, como actores relevantes en este proceso democrático para que ese diálogo se dé. Ahora, sí quiero regresar un poco en el tiempo. Fue en junio, a finales de junio, cuando estuviste aquí, en este mismo lugar. Con la misma gente. Así somos los mismos. Hacía falta por aquí un coche, porque como es un estacionamiento. Hablábamos, yo te invité para hablar del gasolinazo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que yo te decía, te hicieron a ti, pues, o sea, pagar todo el costo político del gasolinazo. Y ahorita, pues, otra vez eso, pues, te cuesta, ¿no? Mira, el año pasado, déjame recordar en qué contexto hablamos. El año pasado tuvimos la peor crisis de confianza que ha enfrentado el país desde 1995. Se pensaba que íbamos a crecer la mitad de lo que decía el presupuesto. 3 calificadoras tenían a México en perspectiva negativa, y había casi la certeza, porque nunca en la historia financiera 3 calificadoras tenían a un país con perspectiva negativa sin que al final del año por lo menos una hubiera bajado la calificación. Había dudas profundas de si íbamos a lograr bajar el nivel de deuda como porcentaje del PIB. Se tenían dudas de si íbamos a alcanzar el superávit primario. Se tenían dudas de si íbamos a poder instrumentar las decisiones que se habían legislado. Decisiones todas que se legislaron antes de que fuera yo secretario de Hacienda. Legislación que apoyó el Frente. El Frente votó tanto por el impuesto en su vertiente del PRD como por la liberación en el caso del PAN. De hecho, el PAN pide la liberalización como condición para votar la reforma energética, y a mí me toca instrumentarlo. ¿Qué pasó al término del año? Al final del año crecimos 50% más de lo que se pensaba que íbamos a crecer al principio. La deuda como porcentaje del PIB bajó. De las 3 calificadoras, 2 mejoraron la expectativa de crecimiento de México. Se alcanzó el superávit primario. Y México es de los países dentro de los emergentes del G20 y de los países latinoamericanos que recuperó espacio fiscal que le va a ser muy útil para cualquier entorno que enfrente hacia adelante. Yo vuelvo a pensar, en ese momento bien difícil para la economía nacional, en ese momento que exigía cuidar el buen crédito de México en el mundo, en ese momento en donde la desconfianza en México solo era comparable con la del 95, ¿a quién les hubiera gustado tener a cargo?
¿A quién les hubiera gustado tener a cargo de esas definiciones y de la conducción de la economía? Yo estoy cierto que ese episodio, que ese elemento, que esas decisiones y que ese resultado acredita que México va a pasar por momentos muy complicados en el futuro, como los pasó recientemente, y que quien pudo conducir la economía en ese contexto bien complicado y que lo hizo bien fuimos nosotros. Al final del año, todos esos elementos que estuvieron en juego permitieron mejorar la calificación, la deuda, el superávit y el crecimiento. Y la reflexión al final del día es una reflexión de a quién le queremos confiar este país y esta economía. Y yo estoy cierto que el único que ha tenido la experiencia de navegar por contextos bien difíciles, no fue solamente la crisis que tuvimos el año pasado, fue también la crisis del 2009, fue también el cierre de una administración. Aquí estamos acostumbrados, lo estuvimos por muchos años, a que cada cierre de administración implicaba pérdida de confianza. Las 2 veces que yo fui secretario de Hacienda, en donde la confianza se perdía por incertidumbre que venía de fuera, y el 2012, en un cierre de administración, entregué buenas cuentas. Entregué buenas cuentas en lo que es, yo creo, absolutamente esencial para un secretario de Hacienda, que es cuidar el buen crédito y el buen nombre de México y que en el país se tuviera confianza. A mi juicio, un elemento que le da o que me da fortaleza cuando a partir del 30 de marzo pueda yo salir a pedir que me tengan confianza, es que yo logré en condiciones muy difíciles que se les tuviera al país. Y cuando digan, él es el del gasolinazo. De nuevo, la decisión se legisló antes de que yo llegara. La decisión de legislarla, pues la tomó... ¿Se tomó en Hacienda? No, pues se legisló en el Congreso. Se legisló en el Congreso. Con el voto del PRD y con el voto del PAN, como exigencia del PAN en el caso de la reforma energética. Y fue una decisión que a mí me toca implementar, y lo que me toca a mí hacer es suavizar. En un contexto muy difícil, introducir un estímulo para que los cambios fueran menos violentos, y siempre explicándolo. Aquí estuve en todos lados explicando lo que estaba sucediendo, explicando su impacto, explicando las razones, y yo creo que cuando se tenga que escoger entre quien da la cara y explica y quien toma las decisiones y se esconde, en quien está dispuesto a defender la estabilidad en el país y quien está dispuesto a ponerlo en riesgo, no nos vamos a equivocar y vamos a optar por la mejor alternativa. Bueno, regresando a ese momento, hablábamos también de la posibilidad, ¿no?, de que fueras tú el candidato del PRI a la presidencia. Se hablaba de otros aspirantes, ¿no?, y otros posibles candidatos. Pero también se hablaba de la posibilidad que fueras al Banco de México, ¿te acuerdas? Lo hablábamos. Así es. Y tú me decías, no es un asunto de ambición, pero yo creo que me digas en un ejercicio y que recuerdes aquel momento y aquellos días, ¿tú querías ser el candidato? Mira, yo regreso a lo que siempre he dicho y siempre ha sido la forma como me he conducido como servidor público. Yo siempre me he concentrado en el reto que tengo por delante, con un solo objetivo. A mí me encanta el servicio público. Me encanta el trabajo desde el gobierno, en donde siento que se puede ayudar a la gente y se puede transformar para que el país les fuera mejor. Y tenía la misma pasión cuando era jefe de departamento encargado de hacer estudios para el sector afianzador. En esa época se aprobó por primera vez una ley en la que yo participé. Se modificaron la forma como se cobraban los derechos de supervisión del sector afianzador. Bueno, yo pensaba que ya me había ganado un lugar en la historia. Y desde entonces, pues me hice el firme propósito de que no iba a pasar un solo día sin que yo me entregara al máximo en el espacio, en el reto que tenía por delante, sin ningún cálculo político, sin ningún cálculo de futuro. Y eso es lo que me tiene hoy aquí, la convicción de que a México le puede ir muy bien. Bueno, y la convicción de que puedo yo ayudar. Se puede incidir sin muchísimo. Duda, sí, pero no es lo que me mueve como afán de vida, y esa es la diferencia. O sea, yo ambiciono hoy convencer y generar confianza porque pienso que puedo trabajar para que le vaya bien a México. Pero en aquellos días cuando se decía que tú podías hacerlo, sentías que... Ni siquiera había la posibilidad jurídica. Sí, no había la posibilidad jurídica. Después de agosto. Ajá, cuando el PRI cambia los estatutos. Estaba concentrado en entregar las mejores cuentas posibles. No te estoy diciendo que no. Nada más te estoy diciendo si muy en tu fuero interno pensabas que pues, está padre, ¿no? O sea, mira, pues desde ahí puedo incidir. En el fuero interno lo que siempre he pensado es que es una gran responsabilidad. Es una gran oportunidad y es una gran responsabilidad. Pero ser presidente no está padre.
El ser presidente es un trabajo de gran responsabilidad, de gran compromiso. Yo he estado cerca de 3. Decir que está padre es una frivolidad, pero... No frivolidad. Yo creo que es un tema de fondo y déjame explicar por qué. Yo he estado cerca de 3 presidentes. A un presidente nunca le toca tomar decisiones fáciles. A un presidente, por definición, siempre le toca tomar decisiones difíciles. Un presidente nunca está en su oficina y le habla el secretario de Hacienda y le dice: oiga, señor, se me ocurrió una buenísima idea que va a ser súper popular, exitosísima y que le va a ayudar mucho al país, o una pésima idea que va a ser un desastre. Bueno, pues el día que tenga un secretario así habría que correrlo. El día que un secretario le habla al presidente es para decirle: señor, tenemos un problema grave en donde ninguna decisión es fácil. Ese es el día a día de un presidente. El día a día de un presidente es el tomar decisiones complicadas para que al país le vaya bien. Y todas las decisiones que llegan al escritorio del presidente son difíciles. Quien ha encabezado esa responsabilidad se levanta todos los días pues enfrentando el contexto difícil de darle rumbo al país. Sí es una gran responsabilidad para la cual tiene uno que sentir que está preparado. Yo siento que estoy preparado para asumir esa que es una gran responsabilidad y estoy dispuesto a asumirla sin privilegios y sabiendo que implica una entrega de vida. Y esas ganas de servir vienen de eso. No vienen de ambicionar el poder, porque la verdad es que en mi trayectoria se pueden decir muchas cosas, pero de mi trayectoria la constante ha sido la entrega y el compromiso, y una entrega y un compromiso que ha estado exento de cálculo político, más allá del cálculo de qué puedo hacer para ayudar a que la vida de los mexicanos y el rumbo del país sea mejor. Mira, te hago esta pregunta porque, pues, porque así eres tú. Porque además coloquialmente se dice la grilla. La grilla. No, ¿tú te gusta la grilla o te gustaba la grilla o la política? ¿Me explico? Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Okay. Porque se me hace que atrás de ese ejercicio y aparte, yo como siempre digo, la política está en todas partes. En todos lados. Pero te voy a decir qué implica hacer grilla o qué implica hacer política. Implica consensar. Entonces, el trabajo de hacer política es un trabajo que convence y es un trabajo padre y es un trabajo hay que digno. Reivindicar a la política. Bueno, más a los políticos. En eso estamos. Más a los políticos. En eso estamos. Ahora, y es bien importante que lo logremos. Es bien importante que logremos, porque necesitamos hacer mucha política, necesitamos administrar y necesitamos mucha gente que se anime a hacer política. Ahora, esto no es frívolo. No. Pero tengo que hacer la pregunta: ¿cómo te dice el presidente que eres tú? Porque además, pues así fue y él me lo dijo en la entrevista, es la liturgia del... Hay que leer a Luis Espota, palabras mayores. A ver, nunca te dicen, es un proceso en donde de repente una te dice: oye, prepárate. Sí, señor presidente, ¿para qué? ¿Para ser o para no ser? Si así va funcionando. ¿Y cómo fue cuando te dijeron, eres tú? Prepárate, te dicen, para ser o para no ser. Ok, ¿y luego? ¿No? Y luego te van diciendo: oye, prepárate, ¿no? Prepárate un poquito más para ser que para no ser. Pero es un proceso. No es una definición que pueda uno tomar de la noche a la mañana. No es caprichosa, yo quiero pensar. Y es un proceso que se va construyendo, es un proceso que se va construyendo y que en este caso implicó desde el cambio de los estatutos la posibilidad de que un ciudadano fuera candidato. A ver, el único... Todos esos un montón de mensajes. El único en la boleta que nunca ha sido militante de un partido soy yo, incluso comparado con los independientes. Bueno, todo eso implica un proceso de construcción, pero un proceso de construcción en donde tiene que interpretarse quién tiene mejores elementos de competitividad, qué está esperando la sociedad, qué tipo de candidatura le gustaría ver, y en ese proceso siempre preparados para además, ser o para no ser. Está bien, pero es una decisión... En este caso, pues fue del presidente de la República, pero ya hay una liturgia. Hay una liturgia, hay sí voces. Lo dijo. Pero cuando a ti te lo dicen, pues supongo que a los primeros que les informaste fue a tu familia, porque pues aquí van en paquete, quieran o no. En la familia igual, el mensaje siempre ha sido: hay que estar preparados para hacer o para no ser. Está bien, pero ¿cómo estuvo? ¿Cómo les dijiste a tu familia, a tus hijos? Tienes 3 hijos. Que se prepararan. No, pero a la hora de que prepárense ya, porque somos. Igual, pues en ese mismo diálogo es muy posible. Entonces, pues vayámonos preparando en familia. Hay una familia que además no estaba en esto.
Por eso te lo pregunto. Una esposa que es a todo dar, que me ha aguantado 23 años. ¿Y si vas al súper con ella? No, la verdad es que la que ha ido al súper es ella. Pero te voy a decir, sí hemos hecho una vida en familia pues, bien bonita. Hemos hecho una vida en familia en donde Juan y yo somos compañeros de escuela. No más va al súper, sí me llevaba de repente también al súper a mí. Pero Juan estudió economía igual que yo. Nos fuimos a estudiar juntos, ella una maestría en administración, yo un doctorado en economía, y Juana decidió que lo de ella no era la economía, sino el arte, los textiles, la artesanía y el trabajo en el voluntariado. Y se ha dedicado a eso. Sí, se ha dedicado a eso, y muy en el ánimo. Estuvo con los artesanos de Metepec este fin de semana. Estuvo ahí con Soteno, y a eso sí me lleva, a esos recorridos me lleva y me lleva siempre. Que no es nuevo, esto es de siempre. De siempre, desde que yo la conozco. La pasión por la artesanía, la pasión por los textiles. Que también te viene de familia, ¿no? La pasión por el arte, la política. Mi abuelo era arquitecto, bueno, arquitecto, mi abuelo era escultor. Escultor. Escultor y pintor. Él también decía que le hacía la arquitectura. Mi abuelo tienes un fotógrafo. Santiago, mi primo, Pepe, mi tío. A ver, en la familia todo el mundo es artístico y creativo menos yo. Okay. Yo salí bueno no más para la crítica. Okay. Que tiene su arte, ¿eh? Eso de poder dar a la crítica también tiene. Sobre todo si se arte. trata de tu esposa, Dios. Bueno, pintora. Por eso. La verdad, a todo dar. Y a todo dar lo hemos vivido en familia. Porque tus hijos tampoco han crecido con eso. No. Algún día queremos llegar a Los Pinos. Y siguen en lo mismo. Se van en camión de escuela, Dionisio universitario, Magdalena y José Ángel haciendo su vida normal, sabiendo y apoyando el esfuerzo en el que estoy. Y sabiendo que en este esfuerzo en el que estoy, pero no es nuevo, pues llevan viéndome. Pero otra vez es de servicio público. Años. Y hoy, pues sabiendo que estamos en este proceso, muy apoyadores, muy solidarios. Porque les va a cambiar la vida en caso de que resulte. Pero muy en su vida familiar, muy en su vida de secundaria Magdalena, muy en su vida de preparatoria José Ángel y muy en su vida de universitario Dionisio, preocupados por sus exámenes. Dionisio estudia Derecho. Derecho bastante mejor y más abusado que yo. ¿En dónde Voraz, estudia? lector en la UP. Ok. Y se llama Dionisio por tu padre. Ya, Dionisio por mi papá. Por tu padre. Oye, Fíjate lo que me ha pasado a mí. Yo crecí y todavía me presento como José Antonio, el hijo de Dionisio. Sí. De repente como José Antonio, el papá de Dionisio. Y ahora como José Antonio, el esposo de Juana. Total, me ha costado mucho trabajo irme abriendo espacio entre tanta gente carismática y querida. Oye, pero a Juana le puede costar trabajo esto también, porque pero fíjate que lo ha hecho muy bien. Haberlo hecho mucho mejor que yo. La verdad es que... Sí, por eso se fueron con un comercial de Navidad hasta febrero, Pepe. Eso es lo que yo les decía, que no se me entusiasmaran, que sí era buena Juana, pero que no tanto. Exacto. Lo íbamos a cambiar para que fuera el de la Candelaria. Sí, hicimos un esfuerzo ya al final de ver si llegábamos a mi cumpleaños. Exacto. No, a ver, la verdad, Juana, cumpliste toda. 49. Hiciste una fiesta, de tacos, como siempre, como cada año, entiendo. Desde ¿no? que cumplí 40 hago mis tacos. Pero creo que en esta ocasión fue en casa de tus padres. Siempre ha sido en casa de tus padres. La casa de mis padres es más grande que la mía, siempre la he hecho ahí. Y siempre han ido los mismos. Invítanos a tu casa, ¿no? Listo, para conocerla. Encantado. ¿La mía o la de mis papás o las dos? Pues las dos. Encantados. Pues para saber también dónde. Mi historia inmobiliaria es bastante sencilla. Yo regresé del doctorado, Juan y yo nos ayudaron mis papás y mis suegros, un departamento en Arenal, junto a Conaculta. Lo vendimos para comprar la casa en la que vivimos desde el 2002 y la ampliamos comprando el terreno de junto. Esa es mi historia inmobiliaria, que es una historia sencilla. No tienes casas en ningún otro lado, no tengo de ningún color, de ningún color. Ni fuera del... Te invito el día que toque. A ver, hacemos la continuación de en la casa. Ya nos la aventamos cuando tú quieras. Pues yo tengo que la verdad agradecer la disponibilidad y la generosidad del doctor Meade, porque esta invitación pues la hemos corrido a los otros candidatos y no quieren conmigo. Pero ¿cómo no van a querer contigo? No quieren, doctor Meade. Es que tiene uno que tener ideas y capacidad de defenderlas para enfrentar una entrevista con Adela. Oye, de salud estás bien, sí. Veo que perdiste peso. 7 kilos. 7 kilos. Me quitaron los chocorroles, que los tacos y los chocorroles. Sí tenías tu pancita. Sí, la había cuidado. Ya en vez de cuidar la línea, cuidaba yo la curva. Pues sí, le habías invertido, ya ¿no? Estoy esforzándome por cuidar la línea otra vez. Y has tenido que renunciar al chocorrol. Al chocorrol, a las chips fuego. Sí, a ver, me ha costado mucho trabajo todo este proceso. Se alimenta de porquerías igual que yo,
la verdad, eso sí. Pero tú sí cuidas la línea, yo cuido la curva. No, hijo, yo me alimento a base de porquerías, la verdad. O sea, en vez de comerte las chips fuego, ahora te tienes que comer un pescado. Yo subo en las preferencias y bajo en la báscula. No está mal, ¿eh? Pues no es está una mal. buena Ojalá que te alcance, insisto, ojalá que te alcance. Me va a alcanzar, vamos a ver cómo van los otros candidatos. Acá seguimos también haciendo un corte, pero me va a alcanzar, no tengas duda, me va a alcanzar. Ok. ¿Estás bien de salud? ¿Has perdido peso? ¿Haces ejercicio? Juego dominó. Juegas dominó. Ese es mi día de deporte extremo. Ok, ese es el ajedrez. No, dominó. Y me gusta. ¿Con quién juegas dominó? ¿Con tu papá? Mi papá, Lorenzo, mi hermano, hacemos torneos de repente ¿Con en la el presidente? casa. El presidente juega dominó, juega muy bien. ¿Es bueno? Juega muy bien dominó. ¿Quién le gana? ¿Quién gana? ¿Tú o él? Somos pareja. Ah, son pareja, mira, nomás. Nos entendemos bien. ¡Qué oportuno! A ver, el dominó es un juego de comunicación. Tal cual, la mejor forma de aprender a jugar dominó es pensar en un ejercicio de comunicación. Tú cuando juegas dominó quieres dominar y quieres que tu mensaje sea el que prive. Entonces, en el juego de dominó en parejas, lo que quieres es que tu mensaje entre y lo repites y lo repitas y lo repitas. Y quieres bloquear el mensaje del otro. Por eso voy a ganar, porque soy muy bueno en el dominó. ¿Cómo te has sentido? Bien. No, bueno, o sea, ¿cómo te has sentido, bien, doctor Mitz? Porque de pronto estar en la arenga y en mítines de miles de personas, pues no ha de ser fácil para un hombre, pues que es más académico. ¿Qué me pasó? A ver, pero la neta. ¿A qué convicción llegué? 5 veces secretario de Estado, la neta del planeta, y de repente se encuentra uno con los asesores de imagen, ¿no? A ver, doctor Mitz, no vocalizas, ¿no? Aprende a hablar desde el estómago, aprende a contar con los pulgares, ¿no? Sí, pronuncia mejor la E. Siéntate derecho cuando vayas a una entrevista con Adel. Bueno, ya después de tantos consejos, pues ya acaba uno con la estima en el piso. Sí, soy un pobre. Ay, no, a ver, me he visto mal, pronuncio mal, no vocalizo, pues quién sabe cómo le hice para que me fuera también. ¿A qué conclusión llego? Si como soy he logrado lo que he logrado, como soy voy a ganar la candidatura. Pero sí te estás esforzando. Y la presidencia. No, la candidatura ya te la van a... Ya estamos cerquita. Ya te van a dar el 30 de marzo. Okay. Pero sí, a ver, pues, sí había que encontrar tono, modo, circunstancia. Sí es diferente. Pero diferente y todo, yo estoy convencido de que la mejor forma de ganar es ser como soy. No tratar de ser diferente. Que es el papel más difícil de representar. El de ser como uno es. El de ser como uno es. Pero a ti te consta que soy como soy desde hace años. Sí, pero entonces por eso te pregunto. ¿Cómo te sentiste las primeras veces? Fue difícil, pues es como cuando llega uno a ver el traje que hay es este y pues resulta que el traje no te quedaba y no te sentías cómodo, no te veías bien. ¿Cuál es el balance al final del día? ¿Cuál es la conclusión al que llegamos en la precampaña? ¿Cuál es el planteamiento de campaña? Pues yo voy a presentar como soy. Y como soy, estoy seguro de que voy a convencer, porque no hay manera además de que yo pretenda ser alguien distinto del que soy. Soy bueno o malo para comunicar según quien me oiga, vocalizo de mejor o peor manera. Al final lo que encuentra, yo creo, es estoy preparado. ¿Haces planas? Para no decir resolvido. Bueno, ¿no? Yo la verdad... Pero estuvo buena, hombre. A ver, déjame decirte porque... A mí no me gustó. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo le dieron el spin? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, porque yo digo que ustedes que hablan 20 horas al día, pues se te va una... Sí, y sin embargo fue tema en todos los noticieros. Uno de repente piensa... ¿La plana? Sí, la plana y el resolvido. No, uno el resolvido, bueno, pues... En todos los periódicos. Está bien. O sea, cuando llegamos a hacer las planas, es porque resulta... Yo pensaba que yo iba a destacar por mi propuesta de salud, por mi propuesta en políticas de género, por mi propuesta en corrupción, en seguridad. Hicimos 8 paneles. Fueron premios Nobel a los paneles. Hicimos un gran esfuerzo de hacer propuestas. Y de repente llega uno en la noche a hacer la evaluación de la campaña. Tenemos una crisis. ¿Cómo? Decía, no gustó mi propuesta de seguridad. No convenció lo que estaba yo diciendo en materia. No, dijiste resolvido. ¿Dónde dije yo resolvido? En un evento, ¿y qué? Una crisis, porque está en todos los medios. Bueno, pues a ver, tráiganme una hoja, pónganme aquí a hacer planas y digan que ya... ¿Fue tu idea? Sí, y se murió. ¿Fue tu idea hacer planas? Tal cual. ¿Tú mero? Me habló Aurelio. Y Aurelio me dijo, mira, en mi experiencia, asúmelo con humor. Entonces le dije, a ver, pues, hago aquí unas planas y con eso ahí muere. Y se mató la nota. Pero cuando llegué yo en la noche, crisis, porque había yo dicho resolvido.
De nuevo, Bueno, es que nos venden como el intelectual, el académico, el que estudió dos carreras, el que lleva 5 secretarías. Economía y derecho. Y no sales con el resolvido. Pero como yo dije, 20 horas de estar hablando, pues se te va una, eso es lo de menos. Y te voy a decir, si al final la gente piensa que soy bueno para lo resolvido y para lo resuelto, me voy con las dos, no tengo problema. Pues sí. Pero notable que esa haya sido la nota, ¿no? Fue una nota en donde veníamos a hablar en Hidalgo sobre temas de seguridad, de inclusión, se dijeron muchas cosas en la precampaña y de repente la nota es el resolvido. Pues sí. Y el vitiligo. Esa es una enfermedad, el vitiligo. Mira, es una enfermedad en donde el cuerpo reacciona contra el pigmento y se lo va comiendo. Entonces pues va uno perdiendo pigmento. Pero te voy a decir, dice que soy como Leono. Ya averigüé quién es Leono. ¿Ya viste? Ya vi que tiene la espada del augurio, creo, ¿no? Y que le gana al Munro. Está todo dado, hombre, ya con esa nos vamos. Por eso, pero otra vez, porque quienes sabemos de eso y quienes hemos leído de eso sabemos que pues no tienen ningún efecto en tu sistema de salud, es solo apariencia. Para quien nos oiga, muy poquitas veces, y por eso sí vale la pena aprovechar ya el mensaje. No, y te lo pregunto el mensaje público. Y por eso te decía que si estás bien de salud. Sí, muy poquitas veces el vitiligo es síntoma de alguna otra enfermedad. Cuando es síntoma, tiende a ser síntoma de alguna enfermedad tipo lupus. Entonces, para quien nos esté oyendo y que tenga vitiligo, siempre vale la pena checarse. Y vale la pena checarse por la muy baja probabilidad de que no sea enfermedad en sí misma, sino síntoma de alguna otra enfermedad. Descartando el que sea síntoma de otra enfermedad, la verdad es que respecto de los retos de salud que tienen y que viven millones de mexicanos, pues el vitiligo no es un tema pues fundamentalmente cosmético. Y la verdad es que yo estoy cierto de que me da carácter, de que no tiene... ¿Nunca tuvo efecto en tu seguridad? No, ninguna. ¿Nunca? A mí me empezó el vitiligo en 1997. O sea, tenía 28 años. Tenía 28 años. Quizá de más chavos sí puede afectarte más, ¿no? Y vale la pena ahí que se hable del tema. Pues la verdad es que es un tema que al final sí da carácter, al final sí se presta memes, pero otra vez, si lo peor que pueden decir de mí es que me parezco a Leono, pues voy a todo dar. No es un tema. Qué bueno que me lo preguntas, porque sí vale la pena, quien lo tenga y no se haya checado, sí vale la pena que se revise. Y distinto de eso, quien lo tenga y ya se haya checado, pues lo que vale la pena es que no le dé uno mucho el sol. Distinto Nada más, de eso es todo. No tiene más tema. ¿Y aumenta? O sea, ¿se te va a ir Mira, a mí me cambiando? empezó en un párpado, en 97, se exacerba por el estrés. Bueno, pues yo he tenido algunos puestos con cierto nivel de estrés. No, pues está cañón. Sí, ve. A ver, el mexicano todos los días enfrenta cruces mucho más difíciles de cargar que las de tener vitiligo. Pero que de es nuevo, cosmético otra vez, nada que se más. chequen, sí, pero vale la pena. Lo que puede preocupar, yo insisto en ello, es, no sé, siendo chavo o adolescente o etcétera, sí, que te buleen, que te buleen y que te den lata. Ajá. Sí, y te voy a decir, qué bueno en mi caso que ese sea un tema que se haya dado, porque si en todo es, a ver, yo en esto voy a ganar. Quiero reivindicar el servicio público. Y si entre otras muchas cosas logro que quien tenga vitiligo esté absolutamente cierto de que puede ser 5 veces secretario de Estado, candidato a la presidencia y ganar, es también un buen legado de este esfuerzo y de esta contienda. Pero que no se agobien por el buleo, que les digan, espérate, voy a ser 5 veces secretario, candidato y presidente de la República, entonces deja de estar dando lata. Muchas gracias, doctor Mit. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.